Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un bendecido viernes y vamos a compartir nuestra enseñanza del día de hoy, pero le quiero pedir que antes me acompañe para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día maravilloso que tú nos has dado, Señor, y porque hasta aquí tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros, y tú has sido nuestra roca de ayuda en toda circunstancia, en todo momento, Señor, y hasta aquí, Señor, nos has ayudado y podemos tener la plena certeza, Señor, de que no solo lo has hecho en el pasado y lo estás haciendo en el presente, sino que lo harás también en el futuro, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos y tú no cambias, Señor. Gracias, Padre, bendito por el privilegio que nos das de podernos reunir en esta noche para escudriñar tu palabra y específicamente, Señor, esa carta de la libertad que tú nos dejaste, Señor, en Efesios, en la epístola a los Efesios. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, con su unción que está sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que aún haya en nuestras mentes, Señor, y en nuestros corazones que nos esté impidiendo conocerte a ti, obedecer la palabra y vivir la vida abundante y la libertad que tenemos en Cristo, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento y prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra dice: los hermanos estamos juntos y en armonía, tú envías ahí bendición y vida eterna. Te damos gracias, Señor, por esa porción de bendición y vida eterna. Muy bien, mis amados y amadas, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio de la epístola a los Efesios, que yo le llamo la carta de la libertad o la cartilla de la libertad. ¿Por qué razón? Porque cuando un preso está en una cárcel y llega el tiempo de su libertad, a él le dan una constancia o una cartilla de libertad donde consta que ya cumplió su condena y que ahora es total y completamente libre. De la misma manera, el Señor, cuando nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, cuando nos libertó del yugo del diablo, de los demonios, del pecado, de la muerte y de la carne, el Señor nos dio una carta de libertad, y esa carta de libertad la tenemos, es toda la Biblia, pero específicamente en la carta a los Efesios el tema es la libertad que tenemos en Cristo Jesús y todos los beneficios y las responsabilidades de esa libertad. Por ello es que en este tiempo estamos viendo específicamente lo que significa la carta a los Efesios, una carta muy importante para nosotros, para edificar nuestra fe, afirmar nuestra fe, y de hecho la palabra, la misma carta a los Efesios en Efesios capítulo 4, en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para resistir todos los ataques del enemigo en el día malo. Y estamos viviendo realmente un día malo donde necesitamos afirmarnos y fortalecernos en el Señor para mantener la esperanza a la que Él nos ha llamado y poder vivir en la herencia que tenemos junto con todos los santos, y reconociendo la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros, como también lo dice Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23, que es uno de los objetivos de la epístola. Pero vamos a comenzar entonces donde nos quedamos el miércoles de esta semana. Terminamos el versículo 5 del capítulo 1 y ahora veremos el versículo número 6. Dice la palabra que el Señor nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia.
Esto tiene un significado muy importante. La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. O sea, no para nuestra propia gloria. A lo largo de toda la palabra, Él nos enseña que nos salva por gracia para que nadie se gloríe, no por los méritos, porque al final de cuentas nosotros méritos propios no tenemos. Los únicos méritos que teníamos en realidad eran deméritos, porque lo único que merecíamos era la muerte y la muerte eterna, pero el Señor, por su gracia y su misericordia, y porque así lo predestinó desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos trajo a esta salvación tan grande, y lo dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se jacte en su presencia. Es decir, la salvación, la fe y la gracia son dones de Dios para que no nos jactemos en su presencia. Y esto nos debe llevar también a recordar lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31, que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo débil, lo que no era, eso fue lo que el Señor llamó para avergonzar a lo contrario, es decir, a la gente que no tenía ningún merecimiento, que no tenía nada bueno en ellos, a esos fue a los que nos llamó para que manifestar la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y eso qué significa? Para alabanza de su amor, para alabanza de Él, de que Él de lo que no servía hizo vasos útiles para Él, de lo que no servía hizo vasos de honra para Él, de lo que no servía hizo ministros de un nuevo pacto para Él, de lo que no servía hizo ministros de la reconciliación para Él, como dice segunda de Corintios 5, 17 y 18, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos hizo ministros de la reconciliación. Es decir, de lo que no servía el Señor, hizo vasos útiles para Él. Por lo tanto, la gloria es para Él, no para nosotros. Es la gloria de su poder, es ensalzar su poder, su gracia, su bondad, su misericordia en todo lo que hagamos, porque por Él es que somos dignos de hacerlo. Por Él es que en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Es con sus dones, con sus habilidades, con sus talentos, con lo que Él nos ha dado, es que podemos hacer lo que podemos hacer, tenemos lo que podemos tener. Pensamos y todo lo que por lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, no hay ninguna gloria en nosotros, toda la gloria se corresponde al Señor. Y esto es importante que lo reconozcamos en este tiempo, porque existe la tendencia, en algunos sectores o en algunos segmentos de la cristiandad, se ha dado mucho en endiosar o alabar o levantar a ciertos personajes, a ciertos líderes, a ciertos ministros, a una categoría por encima de todos los demás, como si fueran superhéroes espirituales. Y la gloria se la llevan ellos o la comparten con el Señor, pero la palabra de Dios dice que Dios no comparte su gloria con nadie, y además todo lo que nosotros podemos hacer, somos, tenemos, es por la gracia de Dios, por la misericordia de Él, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y Él es el motor que mueve todo lo que nosotros podemos hacer, que tenga un verdadero peso en cuanto a la eternidad. Quizá podemos tener la capacidad de hacer algunas cosas terrenales y temporales, pero
del 1 al 5, que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y separados de Él nada podemos hacer. Y eso se refiere a todo lo que tenga un peso eterno. Y usted y yo, en nuestra vida está enfocada o debería estar enfocada no en lo terrenal, sino en lo eterno. No en lo terrenal temporal, sino en lo celestial eterno, porque nuestra vida, nuestra verdadera vida, nuestra vida plena, absoluta, total, nuestra vida perfecta está esperándonos en el cielo. Y para ello es que hacemos todo lo que hacemos. Entonces, todo debe ser, todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, lo que debe privar es la búsqueda de la gloria de Dios, que Dios sea exaltado, no nosotros. Y aquí le cuento una historia o una parábola para que podamos entender bien el concepto. La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús entró a Jerusalén, en la última semana antes de su crucifixión, entró montando un burrito. Y resulta ser que ese burrito, cuando regresó a su lugar con los demás burros, comenzó a alardear de que la gente, cuando él iba pasando, la gente gritaba, danzaba, tiraban sus capas y agitaban hojas de palmas, celebrando que él estaba entrando. Y entonces le dice uno de sus compañeros: ve si no serás burro, le dice. No era por vos que estaban haciendo esas cosas, sino por el que iba montado en vos. Y entonces esto nos deja, o esta parábola nos deja la lección de que no debemos alardear de lo que Dios hace a través de nosotros, porque nosotros no tenemos nada que ver en eso. Quien realmente lo hace es el Espíritu Santo a través de nosotros. Nosotros solo somos vasos a través de los cuales el Espíritu Santo de Dios y Dios mismo fluye a través de sus dones, a través de todos sus regalos que Él nos ha dado, para que nosotros podamos ser colaboradores de Él en su obra de reconciliación del mundo con Dios. Entonces debemos tener claro que todo, y lo dice Colosenses capítulo 3, versículos del 23 al 25, que no hagamos las cosas para ser admirados de los hombres, sino que hagamos las cosas para la gloria de Dios, para que en todo Dios sea glorificado. Y también la palabra de Dios nos enseña en Gálatas que si nosotros aún estamos tratando de hacer las cosas para impresionar a los hombres, entonces somos siervos de los hombres y no siervos de Dios. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y estar siempre enfocados en que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, que solo Dios sea exaltado, no nosotros. Recordemos que al final nosotros somos como el burro que montó Jesús en el día que entró a Jerusalén. No es por lo que hay en nosotros, no es por nosotros, sino es por su gloria y por su gracia y por su poder que nosotros podemos hacer lo que podamos hacer y tenemos lo que tenemos. Entonces, somos, y debemos tener claro que somos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y de su gracia quiere decir de sus regalos inmerecidos para con cada uno de nosotros. Y su gracia, en el mismo versículo, nos dice que su gracia es por la cual nos hizo aceptos en Cristo, en el amado. Es decir, no nos acepta porque seamos buenos o porque podamos hacer cosas buenas para Él. No nos salvó porque hubieran méritos en nosotros, no nos aceptó porque hubieran méritos en nosotros, nos acepta por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, de perdonar nuestros pecados y de darnos vida eterna. Y eso nos hace aceptos en el Señor, porque si no fuera por Cristo no seríamos aceptables delante de Él, porque estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados, apartados de la misericordia y de Dios y de la ciudadanía de Dios.
Entonces, y de ser hijos de Dios. Seguiríamos siendo criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Y esto de que somos aceptados aceptados en Dios por Cristo nos debería llevar a algo muy importante, y es que uno de los problemas del ser humano, de los problemas más usuales del ser humano, es el rechazo de los demás, porque no somos como los demás quisieran, porque no pensamos como los demás quisieran, porque no hacemos lo que los demás quisieran, y eso se convierte como en una presión para obligarnos a hacerlo y a vivir nuestras vidas de la manera que ellos quisieran que las viviéramos y no de la manera que Dios nos llama a vivir. Y cuando no hacemos lo que los demás dicen, experimentamos un tipo de rechazo, ya sea un rechazo directo o un rechazo indirecto, y nos apartan, nos castigan muchas veces con apartarnos, con decirnos cosas groseras o con hacernos la ley del hielo, y eso lastima nuestro corazón. Pero si nosotros estamos muy claros de a quién es a quien debemos agradar y quién es quien verdaderamente nos acepta y que de él depende nuestra vida, entonces vamos a comenzar a ser libres del rechazo, del dolor del rechazo, y vamos a ser libres para ser nosotros como Dios quiere que seamos y no como los demás quieren que seamos. Hay gente que vive pensando, por ejemplo, o vive dolida porque no fueron planeados por sus padres, porque fueron colados según sus papás, y eso lastimó su corazón en algún momento de su vida, o que los papás no querían que naciera, o uno de los papás no quería que naciera, pero el otro se plantó y sí nació. Es decir, uno de los papás quizá planteaba el aborto, o uno de los papás no lo aceptaba, y entonces eso creó en el corazón un dolor, porque pareciera que fuera un resultado de la casualidad, o fuera un resultado de la irresponsabilidad, o fuera un resultado del pecado, pero eso puede ser desde la perspectiva de sus papás, pero desde la perspectiva eterna no fue así. La palabra del Señor dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para este tiempo y para este lugar, y además que Él estaba en el vientre de nuestra madre cuando nosotros estábamos siendo formados, es decir, Él escogió a esa persona que somos nosotros para que naciera de esa relación sexual, independientemente de si era planificada de nuestros padres o no, si fue una cuestión circunstancial o no. Usted y yo delante del Señor no somos ninguna circunstancia, no somos ninguna casualidad, no somos ningún accidente, no somos el resultado de ningún descuido, somos el resultado de un plan que viene desde la eternidad y va hasta la eternidad, un plan para que nosotros seamos hijos de Dios y podamos vivir la eternidad con Él, independientemente de las circunstancias de nuestro nacimiento. Así que usted y yo podemos tener la certeza de que aunque el mundo nos rechace, y nos va a rechazar porque rechazó a Cristo, y Cristo era perfecto, y Cristo solo hizo lo bueno para todo el mundo, y sin embargo lo rechazaron. Si a Él lo rechazaron, a usted y a mí nos van a rechazar, porque no son de Dios, son del mundo, son del diablo, y el diablo la tiene contra nosotros simple y sencillamente por el hecho de que somos de Dios. Entonces vamos a ser rechazados, pero el que seamos rechazados por los demás no implica que eso afecte nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Y una de las armas que el Señor nos da para guardar nuestro corazón es esta, que Él nos acepta tal como somos, que quizá sino que en el camino nos va a perfeccionar, nos va a cambiar, va a quitar esas cosas que todavía en nosotros están mal. Eso también es cierto, pero el día de hoy Él nos acepta tal como somos, nos ama tal como somos.
porque Él no está viendo lo que somos el día de hoy, sino está viendo aquello en lo cual nos vamos a convertir por la obra del Espíritu Santo en nosotros y por su gracia y su misericordia. Por eso la palabra de Dios dice que somos aceptos en el amado, porque tarde o temprano usted y yo en nuestro caminar en Cristo vamos a terminar siendo la imagen de Cristo, teniendo el carácter de Cristo, siendo como Cristo. En el día de Jesús, en el día del Señor, usted y yo vamos a terminar siendo como Cristo, teniendo el carácter de Cristo, y eso es lo que ve el Señor en nosotros, y esa es la aceptación que el Señor tiene. Acepta desde ya, Él nos acepta desde ya porque sabe en qué también en nosotros el día de hoy nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras malas decisiones, etcétera, son temporales. Pero lo que Él va a hacer por su Espíritu Santo en nosotros es eterno y va a durar por toda la eternidad. Así que usted y yo no tenemos por qué sentirnos rechazados por los demás, o que más bien no tenemos por qué vernos afectados por el rechazo de los demás, y tampoco debemos sentirnos rechazados por Dios en algún momento porque hayamos pecado, nos hayamos equivocado, hayamos tomado malas decisiones o fracasos. El Señor nos acepta a pesar de ellos, y normalmente el Señor, y una prueba de ello es que cuando venimos al Señor, que estábamos llenos de delitos y pecados, el Señor en ningún momento nos reclamó la vida de pecado, más bien la perdonó y la ocultó en el fondo del mar, y nos dice que nunca más se acordará de ellos. Así que el Señor, si usted viene a recordar sus pecados con culpa, con condenación, con acusación, con juicio y todo, eso no es de Dios, eso viene del diablo. La palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos en la carne, sino andamos en el Espíritu. Así que en este pasaje hermoso de Efesios 1:6, en esta oración hermosa que dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y es por su gracia, no por sus méritos, somos aceptados como un don inmerecido, como un regalo de su gracia, no por nuestros méritos ni por las cosas que hayan en nosotros, somos aceptados por Dios como sus hijos en Cristo. Y recordemos algo, el Señor está viendo no solo lo que somos hoy, sino en lo que Él nos va a convertir en el futuro. Y Él sabe que lo de hoy es solo temporal, mientras que lo que Él va a hacer en nosotros es eterno. Por eso su aceptación no cambia, porque Él va a cumplir su propósito en nosotros. Su propósito no está en veremos, su propósito de que verdaderamente seamos santos, justos delante de Él, es un propósito que se va a cumplir, es un propósito verdadero, porque lo va a cumplir con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, porque depende de su poder y depende del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y ya sea que nosotros cooperemos voluntariamente con Él en ese proceso, o el Señor nos va a llevar por ese proceso a través del fuego de su disciplina, pero de que llegamos, y eso es lo que el Señor está viendo. El Señor está viendo en lo que Él nos va a convertir por su Espíritu Santo. Así que esta verdad irrefutable de que somos amados en Él, aceptados por su gracia en Él, nos permite una vida libre del rechazo. Por eso esta es también una carta de la libertad. Este es un aspecto de la libertad que Él nos da. La libertad no solo nos liberta del pecado, no solo nos liberta de la muerte, no solo nos liberta de la potestad de las tinieblas, nos liberta también, de acuerdo a lo que nos dice este pasaje, del rechazo del mundo. Lo vamos a pasar, pero lo vamos a vencer en Él, lo vamos a vencer en Él. No tenemos por qué dejarnos vencer por el rechazo del mundo, porque así como Cristo venció, nosotros también venceremos.
Luego, en el versículo 7, la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esta es la epístola de la gracia, es una de las epístolas de la gracia. Aquí la gracia está presente desde el primer versículo hasta el último versículo. Y la palabra de Dios dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y déjeme decirle algo, que la redención y el perdón de pecados son dos cosas que suceden simultáneamente, pero son dos cosas diferentes. El perdón de pecados es porque Cristo llevó en la cruz la condena que a nosotros nos correspondía. La paga del pecado era muerte y Cristo llevó en su muerte nuestra muerte, por lo cual nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Sobre el acta de los decretos que nos era contraria por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, el Señor puso un sello de pagada la condena, y es un sello que iba marcado con su sangre. Y por eso la palabra de Dios dice en Colosenses que Él despojó a los principados y a las potestades, y tomando el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz del Calvario y despojó a todos los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Y de qué los despojó? De toda autoridad, no solo sobre nosotros, porque le habíamos dado la autoridad por el pecado, y la paga del pecado era muerte, y la muerte es la potestad del diablo, sino que además de ello, Él nos declaró, significa que Él nos compró en el mercado de los esclavos, de los que éramos esclavos del diablo. Él nos compró por su sangre preciosa. Él pagó el precio de su sangre por la libertad suya y mía, para sacarnos del reino de la esclavitud de las tinieblas y trasladarnos al reino de la libertad de la luz de Él. Así que y esto de que fuimos comprados es un punto muy importante, y esto tiene que ver con nuestra seguridad eterna, con la seguridad de nuestra salvación. En ninguna parte el Señor dice que nos va a volver a vender. Él nos compró en el mercado de esclavos, nos hizo su propiedad, y en ninguna parte de la Biblia dice que dentro de su programa para con nosotros esté el vendernos nuevamente al mercado del diablo. Porque somos ya libres, ya no somos esclavos, por lo tanto ya no podemos ser vendidos, porque somos total y completamente libres. Y hay un pasaje en el libro, en uno de los libros del Pentateuco, creo que es en el libro de Levítico o en el de Números, en el que dice que cuando un esclavo es liberado, pero no quiere salir de la casa de su amo, entonces le horadan, le hacen un agujero en la oreja, para que todo el mundo sepa que este es un esclavo por amor y no un esclavo por obligación, por un lado. Y por el otro lado, que ese esclavo no saldrá de la casa de su amo y permanecerá con él por siempre. Entonces nosotros fuimos liberados como esclavos, pero simbólicamente tenemos un agujerito en nuestra oreja que dice que somos propiedad de Cristo por amor, y que nunca saldremos de su casa, nunca podremos salir de su casa. Es decir, la seguridad de nuestra salvación eterna. Pero por supuesto no es una salvación que esté en nuestra mente, sino una salvación que esté en nuestro corazón, porque puede haber una falsa salvación en nuestra mente que no se corresponde a lo que dice la palabra de Dios acerca de la verdadera salvación. En Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, nos enseña que esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, entonces será salvo. Y si creemos en nuestro corazón es porque eso implica que estamos viviendo el señorío de Cristo en nuestras vidas. Implica que verdaderamente nacimos de nuevo, no una teoría, sino una verdad, que nacimos de nuevo y que además de que nacimos de nuevo, todas las cosas viejas pasaron, todos los patrones viejos de conducta y de esclavitud al pecado pasaron y ahora todas las cosas fueron hechas nuevas y están siendo renovadas por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Entonces, la verdadera salvación, la salvación que no es una salvación en nuestra mente, sino es una salvación en nuestro corazón, una salvación real, vivida, y una salvación que implica una nueva naturaleza, una nueva forma de vida, una nueva inclinación, una nueva actitud hacia Dios y ya no hacia el pecado y hacia el mundo. Si somos verdaderamente salvos, seremos salvos por siempre, porque ya fuimos comprados en el mercado de esclavos del diablo al precio de la sangre de Cristo y no vamos a ser vendidos y mucho menos en realización. El diablo tendría que pagar un precio similar y no puede pagar ese precio similar para volvernos a comprar. El Señor cuando nos adopta, la adopción, con la salvación el Señor nos adopta como sus hijos y la salvación no puede ser revertida de ninguna manera. Y el Señor habla claramente de que Él nos adoptó como sus hijos y nos hizo hijos de pleno derecho. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14, que Él nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y de que lo somos de una vez y para siempre, en una adopción que no puede ser revertida de ninguna manera. Así que esto es lo que significa en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, que es la justificación, según las riquezas de su gracia. No fue por nuestros méritos, no fue porque hubiera nada bueno en nosotros, ni fue porque algún día haríamos algo bueno, sino fue por su gracia. De hecho, por su gracia hacemos lo bueno que hacemos. Dice la palabra, y esto lo tenemos que tener muy claro, y nos lo dice muy claramente Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice la palabra, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Y además dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y si el Señor preparó las obras de antemano, es porque nos capacitó de antemano para hacer esas buenas obras. Y además Él dice la palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Por lo tanto, nada de lo que hagamos, nada de lo bueno que hagamos es atribuible a nosotros. Es la obra de Dios por el Espíritu Santo que nos capacitó para hacerla, que puso el querer como el hacer, el que las hiciéramos, y que además de todo preparó las condiciones y los resultados para que esas buenas obras fueran efectivas. Así que no hay por qué gloriarnos absolutamente de nada. Él por las riquezas de su gracia nos salva, y por las riquezas de su gracia vivimos. La vida del creyente no es solo una vida de salvación por gracia y después por méritos, ya una vez somos salvos por méritos, sino que es una vida por gracia desde el momento de la salvación hasta la eternidad. Y cuando no entendemos que la gracia de Dios es el clima en el cual vivimos, el ambiente en el cual vivimos nuestra vida como creyentes, entonces comenzamos a vivir en el legalismo de las obras, de los méritos, etcétera, etcétera, y entonces resulta que Dios nos bendice porque somos buenos cristianos, que Dios nos bendice porque oramos, que Dios nos bendice porque diezmamos, que Dios nos bendice porque vamos a la iglesia,
y entonces todas estas cosas, en lugar de convertirse en obras de amor, se convierten en obras de conveniencia, porque estamos haciendo un contrato con el Señor. Yo voy a la iglesia, yo leo tu palabra, yo diezmo para que tú me bendigas, para que tú me escuches, oro para que tú me escuches y me des lo que yo quiero, diezmo para que me devolvas, oro para que, o ayuno para torcerte el brazo para que hagas lo que yo quiero, etcétera, etcétera. Y ya no son buenas obras, ya no son obras de obediencia, ya no son obras necesitadas de nuestra o necesarias para nuestra nueva naturaleza, sino que se convierten en obras de contrato, en obras de conveniencia. Y en ninguna parte de la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos seguir al Señor por conveniencia o por contrato. El seguir al Señor es una decisión de amor. Recordemos que la palabra de Dios dice que la fe obra por el amor. No obra por conveniencia, no obra por contrato, no obra por intercambio. La fe obra por el amor. Y el amor significa dar sin esperar nada a cambio. Lo que nos venga es una gracia del Señor para con nosotros. El hacer lo que hacemos es una gracia del Señor para con nosotros, y lo que cosechemos es una gracia del Señor para con nosotros. Así que toda la vida del creyente es por gracia, y no siendo por méritos, no hay forma en que usted y yo podamos perder la salvación. La salvación verdadera, genuina de un verdadero hijo de Dios nunca se va a perder. Los que tienen una fe mental, los que tienen una salvación solo en su mente, pero no la tienen en su corazón y no la viven como tal, ellos no pueden, tampoco la pierden. ¿Por qué? Porque nunca la tuvieron. Los que verdaderamente tuvieron la salvación o tienen la salvación no la van a perder. Y los que verdaderamente no la tienen tampoco la pueden tener porque nunca la tuvieron. No la pueden perder porque nunca la tuvieron. Entonces tenemos una seguridad eterna, es la seguridad de la gracia de que el Señor nos redimió y nos compró por su sangre en el mercado de esclavos del diablo, y además perdonó nuestros pecados desde el primer día que pecamos hasta el último día que estemos aquí en la tierra y podamos pecar. Todos esos pecados ya fueron cargados sobre el Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice en Isaías 53 que Él cargó el pecado de todos nosotros, y por lo tanto todos nuestros pecados ya están pagados. Las consecuencias del pecado no tienen que ver con nuestra relación con Dios de aquí en adelante, tienen que ver con los resultados terrenales que vayamos a poder cosechar, pero esos pecados no determinan un cambio en nuestra relación con Dios. Seguimos siendo sus hijos. Hijos mal portados que necesitan ser disciplinados, sí es cierto, pero seguimos siendo hijos, porque la adopción es algo irreversible, y es lo que nos dice acá, de que somos salvos por las riquezas de su gracia, por regalo, las riquezas de sus regalos inmerecidos, no de nuestros méritos. Y dice en Efesios 1:8 que Él hizo abundar, y notemos esto, dice, no simplemente dice su gracia, dice las riquezas de su gracia. Y recordemos lo que dice Juan también en el capítulo 1 del Evangelio. Dice que por el Señor vino la gracia, por Moisés vino la ley, pero por el Señor vino la gracia, y gracia sobre gracia. A esto se refiere las abundantes riquezas de su gracia. Las riquezas de la gracia van más allá de lo que usted y yo podemos entender en nuestra mente terrenal, natural. Eso lo tenemos que entender con el corazón, es revelado a nuestro corazón. Y dice la palabra en Efesios 1:8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esta es otra razón por la cual la salvación es permanente. El Señor ya conoce nuestro futuro.
El Señor lo conocía de antemano y a pesar de conocer nuestro futuro, Él nos salvó conociendo el futuro. Por lo tanto, a Él nuestro futuro no le sorprende. Nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestros errores no lo van a sorprender. Él ya los conocía de antemano y de antemano pagó la deuda por eso, para que no dejáramos de ser sus hijos, y de antemano determinó los procesos correctivos para que nosotros ese tipo de cosas no las sigamos cometiendo, para que seamos librados de volverlas a cometer, para que seamos limpiados. Por eso dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No solo nos va a perdonar, cuando confesamos nuestros pecados, no solo nos perdona, nos limpia, y esa limpieza implica una transformación interna para liberarnos de volver a pecar en lo mismo. Puede ser que en el futuro lo volvamos a hacer, pero el Señor está trabajando en nuestro corazón para liberarnos de ese pecado. Recordemos lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros de gloria en gloria para llevarnos a que en nosotros esté establecido el carácter de Cristo. Así que Él va a tomar esos pecados, esa confesión, y aunque nosotros eventualmente no la tomemos en serio, el Señor sí la está tomando muy en serio en cuanto a limpiarnos de la maldad, y Él va a trabajar en nosotros, ya sea con nuestro apoyo voluntario o aún en nuestra resistencia. Recordemos que el Espíritu Santo es más fuerte que nosotros, y finalmente Él va a terminar limpiándonos y liberándonos de esa maldad. Porque el Señor ya tenía la sabiduría y la inteligencia de que eso iba a pasar, y Él ya tiene la provisión establecida para resolver esa situación en nuestras vidas, así como Él ya sabe todas nuestras necesidades y ya tiene la provisión para esas necesidades establecidas en el tiempo perfecto, y por eso su palabra dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Es porque Él ya conocía todas nuestras necesidades y ya tiene la provisión para esas necesidades. De la misma manera acá, cuando dice que Él hizo sobreabundar las riquezas de su gracia para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, Él ya sabía todas las áreas de nuestra vida que iban a necesitar de su gracia, y dentro de ellas el perdón de pecados y su gracia para vivir la vida como creyentes, una vida agradable, cada día más agradable a Él. A Él no lo toma por sorpresa nuestros pecados, y no se aparta de nosotros por los pecados, porque dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. El que se aparta es uno, no Dios. A veces sentimos que cuando pecamos el Señor se apartó de nosotros. No, el Señor no se apartó de nosotros. El que se apartó fui yo por la culpa, por la condenación, porque no quiero dar mi brazo a torcer de reconocer que pequé y que necesito el perdón de Él. Así que a Él, toda la vida del creyente, no solo la salvación es por gracia, sino desde el momento de la salvación hasta la eternidad vamos a vivir bajo su gracia, porque aún en la eternidad, todo lo que recibamos de Él en la eternidad, nunca lo merecimos. Siempre fue por su gracia, y siempre es por su gracia, y todo es por su gracia. Recordemos lo que dice Juan capítulo 3, versículo 27, nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Y Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Luego dice en Efesios 1:9,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta parte habla de un misterio y que es del misterio de su voluntad. ¿Y qué significa el misterio? Significa algo que estaba en la palabra de Dios, pero que los antiguos no lo conocieron. Significa que está desde el Antiguo Testamento escrito, pero los antiguos no tuvieron la revelación porque todavía no había venido Cristo. Entonces, en la venida de Cristo es que se abre esa revelación para todos los que creen en Él. Y ese misterio que estuvo oculto, el misterio de su voluntad que estuvo oculto, según su beneplácito, nos lo dio a conocer a nosotros los creyentes. ¿Y cuál es ese misterio? Ese misterio es, número uno, implica varias cosas. Número uno, la salvación por gracia. Número dos, la iglesia, algo nuevo. La salvación por gracia es algo que los antiguos lo intuían, pero no lo conocían. No tenían la revelación, salvo algunos. Número dos, la iglesia. No la conocían. La iglesia surge a raíz de que Cristo paga el precio en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, y entonces en ese momento surge la iglesia. Y el otro misterio es de reunir, de que Él se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Ojo, no se refiere solo a personas, se refiere a todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? La política, la educación, la ciencia, la tecnología, los negocios, el gobierno, las familias, la sociedad, todo, de reunir todo en Él, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa eso? En su venida, en su segunda venida a reinar, todas las cosas van a ser reunidas en Él. Todo. Y todo va a funcionar bajo Él, bajo el señorío de Él, bajo el reinado de Él. Recordemos que Él va a venir a distribuidos en todas las naciones del mundo, ayudando al Señor a gobernar las naciones del mundo, siendo ejecutores. Por eso el Señor nos está preparando y nos está transformando en este tiempo para que nosotros estemos capacitados para las tareas de gobierno que Él nos va a asignar en el reino milenial. Y a eso es a lo que se refiere Juan 3:16 también. Si notamos, la palabra ahí mundo tiene una connotación más allá de lo que nosotros entendemos. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí dice que de tal manera amó Dios al mundo, y la palabra en hebreo no es etnos, es decir, no se refiere solo a personas, es una palabra más inclusiva, se refiere a el mundo, al cosmos, a toda su creación. El Señor en la cruz del Calvario pagó por la liberación de toda su creación, no solamente de los seres humanos. Y esto tiene una razón de ser. Si vamos a Génesis capítulo 3, Génesis 3, después de del pecado de Adán y Eva, entre las consecuencias es que la tierra fue corrompida. Toda la creación fue corrompida, de la perfección pasó a la imperfección. La agricultura, por ejemplo, la parte agrícola de la tierra iba a producir espinos y cardos, antes no los había. Luego entre las familias iba a haber división, iba a haber contienda, antes no lo había. Y así sucesivamente podemos ver una serie de cosas ahí en Génesis 3, donde toda la creación fue corrompida por el pecado. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 21, dice que el Señor pagó el precio con su sangre en la cruz del Calvario para que todas las cosas fueran
retornaran a Él, para que todas las cosas volvieran a la paz que Él había determinado en la creación perfecta. Y por eso Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21 dice que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser redimida de la maldición a la que fue sujetada por causa del pecado. Es decir, nosotros, nuestra tarea, por eso también la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo del 17 en adelante, que Dios nos hizo ministros de la reconciliación para reconciliar todas las cosas con Dios, comenzando por reconciliar a los hombres, porque los hombres somos, los seres humanos, somos las personas que vamos a traer la reconciliación con Dios a la política, al gobierno, a la educación, a la tecnología, a la ciencia. El diablo nos ha hecho abandonar esos campos, pero el propósito, metiéndonos la mentira de que Dios no tiene nada que ver con eso, que Dios solo tiene que ver con la iglesia, pero eso no es cierto. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Dios de toda la creación, de todo el universo. Él creó todas las cosas de Él, por Él y para Él, y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él lo que está esperando es que nosotros, los hijos de Dios, nos preparemos para la manifestación de la libertad gloriosa en la que estamos, para traer esa libertad a toda la creación. ¿A través de qué? De la forma como nos relacionamos con todo lo demás, de la forma como nos relacionamos con las demás personas, con los bienes, con el dinero, con la educación, con la cultura, con la nación, con la comunidad, de la manera como ejercemos gobierno, desde los ámbitos más pequeños como la familia hasta el gobierno de las naciones. El Señor está preparando todas las cosas para reunir todo en Él en el milenio, y usted y yo estamos en el ejercicio de reconciliar las áreas de nuestra influencia: finanzas, familia, matrimonio, trabajo, iglesia, etcétera, de reconciliar todo con Dios para llegar en esa área específica que nos corresponde. Y eso es nuestro entrenamiento para lo que vamos a hacer con Cristo Jesús en el milenio. Recordemos que la palabra de Dios también dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, al que nos lavó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y lo mismo dice en Apocalipsis capítulo 5, versículos del 10 al 12, y lo mismo dice en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice que somos real sacerdocio, nación santa. Real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, para compartir las verdades las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, para declarar esas bondades del Señor. Y lo vamos a leer exactamente como dice la palabra en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, hijos de Dios, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa apartada, pueblo adquirido por Dios, redimido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y las anunciamos no solo hablándolas, las anunciamos haciéndolas, obedeciendo la palabra, haciendo esas buenas obras de obediencia a la palabra de Dios. Y dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y aprovechando, vamos a leer Colosenses capítulo 1. Versículos del 18 al 21, y ahí vamos a terminar con este pasaje nuestra enseñanza del día de hoy, para tener claro cuál es el misterio que estuvo oculto desde antes, pero que ahora ha sido revelado a sus santos para su manifestación en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dice Colosenses 1:18:
Y Él, hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, y todo es todo. No hay nada en lo cual Él no deba tener la preeminencia, la debe tener en todo. Y esto, insisto, es en mi vida personal, en mi vida familiar, en mis finanzas, en mi trabajo, en mi iglesia, en mi comunidad, en mi nación, en el gobierno, en la política, en la ciencia, en la tecnología, en la educación, en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, y note esto, y por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien, ahí hemos terminado hablando acerca del misterio que había estado oculto y que por su buena voluntad nos ha sido dado a conocer, tal como dice la palabra en Efesios 1:9 al 11, al 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, usted y yo somos instrumentos de reconciliación de todo lo que está a nuestro alrededor con Dios. Nuestras prácticas, nuestras actitudes, nuestras inclinaciones en todas las áreas, familia, negocios, trabajo, dinero, etcétera, 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 debe ser hacia reconciliar esas prácticas con Dios. Muy bien. Hemos llegado al final de esta enseñanza. Los esperamos el próximo lunes para continuar con el versículo número 11 en esta hermosa y maravillosa epístola a los Efesios, la carta de la libertad para usted y para mí. Muy bien, vamos a terminar esta enseñanza orando, no sin antes recordarle que también tenemos dos recursos adicionales, aparte de las transmisiones vía Facebook. Tenemos dos recursos adicionales para que usted pueda seguir edificando su fe. Uno es la página de internet www.reyesysacerdotes.net y la otra es el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Son recursos a los que usted puede acceder gratuitamente, así que los ponemos a su disposición. Aprovéchelos, son para su bendición. Muy bien, vamos a terminar entonces ahora sí orando, y le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar por usted y por los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tenemos, Señor, de poder escudriñar tus palabras, Señor, ser instruidos por ella, ser transformados por ella. Padre, te pedimos, Señor, que tu palabra quede sembrada y sellada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, para que produzca fruto y fruto abundante para la gloria tuya, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti orando primeramente, Señor, por todos aquellos que se encuentran enfermos, Señor, no importando cuál sea la enfermedad ni dónde se encuentren, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú envíes tu palabra a sus cuerpos para que sean sanados, Señor, y que el poder de tu Espíritu Santo repose sobre ellos de tal manera, Señor, que reciban un milagro de sanidad en sus cuerpos, Padre, y que ese milagro sirva, Señor, para volverlos a ti, a aquellos que no te conocen, y para fortalecer su relación contigo en aquellos, Señor, que ya son tus hijos, Padre. También te pedimos, Señor, que tú suplas todas las necesidades de todos tus hijos conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, con la confianza, Señor, de que tu palabra dice de que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Te damos gracias, Señor, porque tú pones alimento en la mesa de la viuda, del huérfano, del menesteroso, del desnutrido, del necesitado, Señor, para la gloria tuya y para que se acerquen cada día más a ti también, Señor.
Padre, finalmente ponemos delante de ti a cada uno de nosotros y nuestras familias, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo, que está en cada uno de nosotros, esté obrando, Señor, en sanidad, restauración, liberación, provisión, protección, seguridad, fortaleza en cada uno de nosotros y los nuestros, Señor, y que tu Espíritu Santo también obre en aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, Señor, para que se vuelvan a ti, que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor a ti, Señor, y se vuelvan a ti de todo corazón. También, Señor, te pedimos por aquellos de los nuestros que pudieran estar en el camino del Hijo Pródigo, te pedimos que tu Espíritu Santo los vuelva en sí y les traiga convicción de pecado, Señor, y regresen a tu casa, Padre, contigo, Señor. Y Padre, si hay alguno que se esté debilitando en su amor por ti o en la fe, Padre, que el Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones, Señor, y ellos se fortalezcan en ti, en el poder de tu fuerza, y vuelvan a ti de todo corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado la enseñanza de esta noche. Un abrazo para todos, bendiciones, que tengan un lindo fin de semana y, si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Un abrazo para todos y bendiciones.